¿qué nos puede dar? Ustedes están estudiando, entonces a esto ustedes tienen que hacer un trabajo para el técnico. Porque este va a explotar el lunes. ¿Estamos? Muy bien. Espero que sea dinámico. El otro martes les voy a mandar otro caso para seguir. Bueno, vamos. Entonces ya lo están mirando. Bien. Se los pásenselo los otros colegas. ¿Ya? Entonces, el lunes tengan que estar, lunes 8, ¿no? No se vayan a parar el domingo tanto, el jueves más tempranito, nomás estén ahí mirando el sábado de la noche. 8 de la noche no hay. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas cosas fundamentales. No, de aquí. ¿Y quién la pone? ¿Y quién la puede poner en la proyección? Y así uno mejor lo miramos, no se va a poner. Alguien que se haga. Entonces, yo digo cáncer de mama en el hombre. Con todo, la radiografía, con historia clínica, ¿qué lo quieren traer? Pero vayan con él. Otro caso, por eso no me levante la mano, porque vayan. Y otro caso. Que un hombre masculino sea infértil, o pueda que tenga esa probabilidad de ser infértil. Entonces, vamos a empezar por qué es la infertilidad. ¿Ustedes qué creen que es una infertilidad? No puede producir, no puede tener hijos, no es infértil, o sea, no es fértil el hombre o la persona. Ya no es fértil, eso sería infertilidad. Entonces, la persona no puede tener hijos. ¿Ya? Entonces, infertilidad masculina. Vamos a hablar entonces, primeramente, en orden como está en el libro, sobre el varicocele. Vamos a ver que la varicocele, como su nombre lo dice, unas varices a nivel de lo que son en el conducto espermático y lo que son las arterias llegándose hacia el testículo. ¿Ya? Por aquí más o menos debería estar lo que es el plexo pambiliforme. Entonces el varicocele me va a afectar ¿a qué plexo? Al plexo pambiliforme. Entonces varicocele se refiere a ustedes cuántos no han visto unas varices, ¿no? Aquí en las piernas, que se forman así unas dilataciones de las venas. ¿Ya? Ustedes saben que en una varicocele van a estar dilatadas las venas del plexo pambiliforme, van a estar de esta manera, van a estar dilatadas, ¿ya? Los vasos. Y ustedes saben que las venas tienen válvulas, ¿no? Y lo normal es que esas venas estén cerradas con sus válvulas, aquí, ¿ya? Tienen válvulas las venas. Entonces lo normal es que sea cerradito. Pero ¿qué pasa cuando la persona es, digamos, un chofer o para mucho tiempo sentado o para usando pantalones ajustados? Que eso hace que se comprima lo que es que se aumente la presión, lo que es en el testículo, y hace que estas venas, para tener un buen retorno venoso, se dilaten. Y al dilatarse, ¿qué creen ustedes? ¿Las válvulas van a estar así chiquitas? No. Se van a separar, ¿no? O se van a destruir directamente, y va a haber entonces una dilatación del plexo pambiliforme. Entonces, el varicocele se destaca por tener una dilatación del plexo pambiliforme. ¿Ya? Entonces, estas venas que provienen o que drenan el plexo pambiliforme va a drenar a lo que es la vena testicular en el hombre y se va a ir ya a lo que es para el sistema de la vena cava inferior, ya bueno, hasta la vena renal, ya eso ya sería anatómico. Bien, entonces eso sería los varicoceles. Entonces, sabiendo esos varicoceles, vamos a irnos un poco a la anatomía. La anatomía del testículo y el conducto deferente. Vamos a ver que el testículo, siempre uno es más bajo que el otro, ¿ya? Siempre son pares los testículos, y tienen
y le están sujetos por debajo por el escroto. Entonces el escroto me lo va a sujetar lo que son los testículos. Ambos. Y obviamente a veces el testículo izquierdo es un poco más bajo que el derecho. ¿Sí o no? Vas a encontrar. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los hombres? No, es más bajo siempre el testículo izquierdo que el derecho, ¿no? ¿Sí o no? No se han visto. Ya. Entonces, vamos a ver que van a estar sostenidos en el escroto. Dándole un corte al testículo, viendo, vamos a ver porque primeramente va a tener la capa más importante que tiene cada testículo es la túnica. ¿Qué túnica? La túnica vaginal. Tiene una túnica muy importante, ¿ya? Que está muy, pero muy cerca de lo que es los testículos, ¿ya? Y dentro de esa túnica albuina, si abrimos, vamos a encontrar lo que son los túbulos seminíferos. Y en los túbulos seminíferos lo que se va a desarrollar son los espermatozoides. También vamos a encontrar células de Golgi que me van a alimentar a los espermatozoides, eso sería histológicamente, que me van a alimentar y sostener a lo que son los espermatozoides, las células de Sertoli. Y entonces aquí están los túbulos seminíferos. Ya, primero en la primera porción, los túbulos seminíferos que producen los espermatozoides. Luego, ¿qué sigue? Los túbulos rectos. De los túbulos rectos vienen a la red testis. ¿Ya? O red testicular, ¿no? Entonces, primero, túbulo seminífero, túbulo recto y red testis. O red testicular. De ahí van a venir los conductillos eferentes. Van a llegar a lo que es el conducto eferente de la cabeza, donde está dentro del epidídimo, y recién va a salir lo que es llamado el conducto deferente. Ahí viendo un poco la anatomía, ya sabemos, vamos a ver que aquí van a haber distintas obstrucciones que me va a hacer que los espermatozoides no salgan directamente de aquí. ¿Se entiende hasta ahí? Viendo la varicocele, que es una dilatación, ya sabemos, del plexo papigiforme, vamos a irnos a lo que es la epididimitis. ¿Qué es epididimitis? ¿Y por qué yo les di tarea ayer, ustedes tenían que haberme dicho por qué es más frecuente o es falso verdadero que el varicocele produce en el testículo izquierdo y en el derecho? ¿Es falso o verdadero? Si es verdadero, ¿por qué? Si es falso, ¿por qué? A ver, eso que lo traje ayer, ¿sí o no? ¿Por qué? Si yo le digo que es más frecuente el varicocele en el testículo izquierdo, ¿es falso o verdadero? Adivinen por lo menos. ¿Verdadero? Es verdadero. ¿Y por qué? Porque está más desarrollado. ¿Por qué? Anatómicamente, a ver, ¿de dónde sale? Son las venas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la vena y de dónde sale? Viene Porque en el derecho sale de una vena y es rama de otra vena. Y en la otra es rama de otra vena. ¿Cuáles son? Algo que me olvidé de decir de la varicocele es que puede producirme lo que es en el hombre una infertilidad, lo que es la varicocele. ¿Por qué? Porque se dilatan estas venas y el paciente va a tratar de seguir entonces sentado, va a seguir así trabajando. El paciente va a tener dolor testicular, ¿ya? Va a tener dolor testicular, ya sea unilateral. Y entonces el varicocele, como decía el doctor, siempre da lo que es más frecuente en el testículo izquierdo. Es unilateral. Entonces en la epididimitis vamos a seguir que la epididimitis es la inflamación del epidídimo, que se encuentra de esta manera, justamente cerca de lo que son alotes. Entonces la epididimitis va a pasar de aquí y puede ser por una inflamación o por una infección bacteriana que se ha ocurrido lo que es puede ser que ocurra de una inflamación de los testículos o subsiguiente a la orquitis, que es una inflamación de los testículos. Entonces la orquitis puede tener distintos orígenes de su patología. Puede ser viral o puede ser bacteriana. En la viral podemos hablar que
Que la orquitis, ¿qué les dije que era la orquitis? Inflamación de los testículos. Puede ser viral o bacteriana. Entonces, en lo viral vamos a ver que uno no es que le dice que no, en la papera, no sé si le han dicho a alguno que no caminen mucho, que ese virus le puede bajar hasta los testículos, ¿no? Y producirle lo que es una orquitis. ¿Ya? Entonces, el virus de la papera es el que me puede producir una orquitis a nivel de los testículos. Y el virus Coxsackie, que el doctor una vez lo dijo en una clase, que el virus Coxsackie podía dar una epidemia en lo que son en los niños, ¿no? Ya que forma rasgos oculares en las manos, en las extremidades. ¿Vale? Entonces, el virus Coxsackie también me puede producir lo que es una orquitis. Estas inflamaciones me pueden llevar a lo que es una infertilidad a largo plazo. ¿Ya? Como la bacteria también, la Escherichia coli, también me puede producir lo que es una orquitis. También la tuberculosis. ¿Qué pasa si el Mycobacterium tuberculosis entra aquí, se baja por el testículo? ¿Qué podría pasar? Formar unos granulomas, ¿no? Unos granulomas a través del testículo. Y estos granulomas calcificantes, ¿ya? Van a estar ahí y van a producir una disminución todavía de va a producir entonces lo que es la infertilidad. También me puede producir por una inflamación en la orina, por la Mycobacterium tuberculosis. Es una complicación que se puede migrar a otro lado. Usted sabe que es común en los pulmones, se puede migrar a otro lado. Y también como la sífilis, ya nombrándolo. Entonces vamos pasando a lo que es la azoospermia obstructiva. Azoospermia, ¿qué se le viene a su cabeza? Azoospermia. La ausencia de espermatozoides en la eyaculación directamente. Entonces, la azoospermia se puede dividir en dos: azoospermia obstructiva y azoospermia secretora. En la azoospermia, que es la ausencia de espermatozoides en la eyaculación obstructiva, lo podemos ver cuando hay una. Bueno, primeramente aquí en los túbulos seminíferos, ¿se va a secretar o no se va a secretar? ¿Qué dice usted? Normal, se va a secretar espermatozoides aquí. Luego, pero va a haber un problema a nivel de ¿dónde? Puede haber un problema a nivel de los conductos, ¿no? De los conductos que están, puede ser por una epididimitis, puede ser por una. Entonces, estos conductos se pueden obstruir. ¿Y qué va a pasar? Estos espermatozoides no van a poder salir, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en el caso de una vasectomía, que lo que hacen es ligarle los conductos deferentes. Entonces vamos a decir que una vasectomía me provoca una azoospermia obstructiva. ¿Por qué? Porque impide la salida de espermatozoides en la eyaculación. Entonces, como vamos a ver aquí, va a seguir produciendo, ¿ya? El testículo va a seguir produciendo de espermatozoides, pero va a haber una obstrucción y no van a poder salir, ya sea por una vasectomía. Entonces, la azoospermia obstructiva, un ejemplo sería lo que es la vasectomía. Se le ligan a través de aquí, de esta manera, del conducto de pene. Azoospermia secretora. Ahí su mismo nombre lo dice, va a haber una ausencia de espermatozoides en la eyaculación, va a ser secretora, pero no va a haber espermatozoides. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Es un problema obstructivo, o sea, por aquí, por el conducto, o es un problema de aquí? De ahí, ¿no? De aquí donde la producción de espermatozoides. Puede ser que haya solamente células de Sertoli y puede ser que no haya espermatozoides. Entonces, esa sería una azoospermia secretora, donde sí hay, o sea, se secreta, pero no hay espermatozoides. Eso entonces sería una azoospermia secretora. Ahora una necrospermia. Vamos a ir ya terminológicamente. Que esto puede ser ligado a unas inflamaciones, como le dije, epididimitis y orquitis. La necrospermia. Entonces, ¿qué es la necrospermia? Muerte, ¿no? Uno ya se le viene a la mente muerte. Y obviamente es cuando se le hace una. ¿Qué tema vamos? Se le hace un espermograma y se le ve que el 42% de los espermatozoides van a estar
van a estar muertos. Un espermatozoide vivo puede estar de esta manera, con la colita así, enrolladita, ya se le diría que es un espermatozoide vivo. Y cuando está con la cola recta, se le puede decir que es un espermatozoide muerto, ¿ya? O necrosóspero, cuando el 42% de los espermatozoides han fallecido. Se ve, pero se secreta. Y una criptosospermia, cuando la cantidad de espermatozoides es menor a 100.000 por mililitro. A 100.000 espermatozoides. Eso es una criptosospermia. Y una oligoespermia, ¿qué dice usted? Oligo es una disminución. Disminución. Oligoespermia. Entonces, ¿cuándo se puede decir que cualquier hombre puede tener problemas de infertilidad? Cuando se le ve en el espermograma 500 millones, digo 15.000 millones, o 15 millones por ml. Ahí se puede decir que una persona ya puede tener un grado de infertilidad, porque esta cantidad no es suficiente para poder una fecundación. Se necesitan más espermatozoides para que pueda haber una fecundación. Entonces ya vimos aquí la vasectomía. Ahora vamos a ir un poco a los síndromes. El síndrome de Klinefelter, que es uno de los más que recalca el libro, el síndrome de Klinefelter. ¿Se acuerdan ustedes que en embriología hemos visto sobre el síndrome de Klinefelter, verdad? ¿El año pasado? Entonces nosotros sabemos muy bien cuántos cromosomas tenemos en total de todo nuestro cuerpo. 23. ¿Cuántos? 23 pares. 23 pares de cromosomas. Entonces serían en total unos 46. Ahora, en aquellos pacientes con síndrome de Klinefelter pueden tener un cromosoma extra, o sea, 47. un X. Entonces nosotros sabemos que cuando es mujer, ¿cómo vienen los cromosomas? El cromosoma X, doble X, 2X, ¿no? Cuando es mujer. Y cuando es varón, XY. Entonces, en aquellos pacientes que son varones, pero tienen este síndrome, se va a ver un extra, un cromosoma extra, que va a ser 2X y un Y. Entonces ya no van a ser 46, van a ser, ¿cuánto? 47. ¿Entendió usted? Entonces, el síndrome de Klinefelter, vamos a ver cómo se ve. Por eso, síndrome es un signo y síntoma. Entonces, vamos a ver su sintomatología y sus signos que presenta este paciente con síndrome de Klinefelter. Vamos a ver que tiene una disminución vellosa, o sea, no va a tener mucho vello, ¿ya? Este paciente va a tener un crecimiento de mama, o sea, ¿cómo se llama ese cuando se ginecomastia? Va a tener ginecomastia, ¿ya? Va a tener que se le va a crecer un poco las mamas. Y también va a tener los testículos disminuidos. Entonces va a tener ¿ustedes creen que va a ser muy fértil o va a ser infértil? Que no va a poder producir la cantidad de espermatozoides que debería producir. Entonces, el síndrome de Klinefelter, en su sintomatología se va a ver en un hemograma que ¿cuál es? El neutrófilo, también llamado polimorfo nuclear. Vamos a ver que estos pacientes con síndrome de Klinefelter van a tener en su neutrófilo un corpúsculo llamado el corpúsculo de Barr. Este corpúsculo de Barr es normal en dónde, en los hombres o en las mujeres. En las mujeres, ¿no? Es más común en las mujeres el corpúsculo de Barr. Pero este de aquí que tiene síndrome de Klinefelter va a tener tanto corpúsculo de Barr. Este de aquí, este corpúsculo es el corpúsculo de Barr. Se nota bien lo que es, ¿no? En los núcleos del neutrófilo, en los polimorfos nucleares. ¿Ya? Se va a notar en la hematología que le vamos a hacer a este paciente. Bien, ahora entonces viendo ya todo eso va a tener una característica, ya saben, de mujer, hombre, ciertas características. Vamos a hablar ahora por último, a la criptoquina. ¿Qué creen ustedes que es la criptoquina? Es la ausencia del descenso de los testículos. ¿Ya? Cuando uno está en edad de gestación, ya digamos
Lo normal es que a los 7 meses de gestación, todos los hombres que tuvimos en la madre, a los 7 meses de gestación se bajen los testículos. Es normal. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen aquí? Los testículos no van a estar descendidos y se van a obstruir. ¿En dónde creen ustedes que se pueden obstruir los testículos? A los 7 meses. Cavidad abdominal. Puede ser en la cavidad abdominal propiamente dicha, o si no, puede ser en el conducto inguinal. ¿Bien? En los conductos inguinales entonces se puede obstruir lo que son los testículos y no bajar. ¿Ya? A veces es unilateral, un lado baja y el otro no. O rara vez es los dos a la vez no bajan. Entonces esa sería una criptoquidia, que lo normal es que desciendan los testículos a los 7 meses de gestación, pero aquí no va a descender a los 7 meses, ¿verdad? Y los testículos bajan a los testículos, ya un dato extra, que están aquí por en la cavidad abdominal todavía, van a bajar por medio de un cordón que se llama el gubernáculo. El gubernáculo es el que me va a guiar a que los testículos bajen ¿a dónde? Al escroto. Al escroto. Y para estos pacientes el tratamiento gold standard que sería una orquidopexia. ¿Okay? Para que los testículos puedan descender. Orquidopexia. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento aquí es quirúrgico. ¿Ya? Entonces, este sería el gold estándar para aquellos pacientes, porque puede producir además unos tumores. Porque si queda mucho tiempo, hay obstruido los testículos. Eso sería un resumen de todo lo Cuando estamos hablando de fertilidad masculina, se sobreentiende que deben haber ciertos estudios que son obligatorios hacer. Aparte de los laboratorios públicos, de programa, etcétera, también se investiga tuberculosis, se investiga la brucelosis, etcétera. Sobre todo, todas aquellas enfermedades graviosas porque pueden ser causables de alguna manera se produzcan lesiones a nivel de estos productos y se puedan producir otros. Ese es el problema. La tuberculosis es muy importante porque se forman carbonos en el cuerpo extraño. Entonces, ese es cuando hablamos de la obstructiva. Y ahí, de las obstructivas, cumple un papel muy importante también el varicocele. Yo no sé qué habrá aquí que es importante. ¿Cuál será? ¿Qué habrá de importante en el test? Bueno, ahí está el problema de rendimiento. Pero de todas maneras, cuando nosotros hablamos también de la secretora, es muy importante. La secretora, ¿qué significa? Que hay una deficiencia en la secreción, en la producción de espermatozoides. ¿Y a qué responde? A que las células receptores de alguna manera no están produciendo. Y para que digan, ¿y qué es lo que significa eso? Algún problema que tiene que hablarse del tema hormonal. Testículos y testosterona. Así de sencillo. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, cuando ya hablamos así, nosotros tenemos un estudio que es muy importante hacer. Por eso es que siempre también le decimos dosificación de testosterona, dosificación de FSH, que será ya. Bueno, entonces son cosas importantes y también tiene que ver alguna con la somatología, ¿ok? Porque vamos a tener de repente alteraciones en el eje hipotálamo hipoficial, ¿ok? Eso es importante. Pero el examen que nos va a marcar a nosotros mucho se va a llamar el espermograma. En el espermograma nosotros tenemos que ver qué es lo que miramos siempre.
como en el examen de la Ani iba a dar el espectrograma. Venga, entonces. Venga, porque aquí voy a hablar. De todas maneras, para orientarnos un poquito, ¿qué viene? Igualito que en el examen de orina. Vamos a mirar primero cantidad, cuantidad. ¿Ya? La forma de traer la muestra también importante. Vamos a ver si eso es el color. Vamos a medir el pH. Vamos a medir el licor, es decir, si está muy intenso, muy condensado. Eso es importante. O está muy blanco, muy disminuido la densidad. ¿Okay? Son factores importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Después vamos a ver que ella nos va a enseñar esto. Entonces, y después medimos para medir esto que es muy importante en la clase secretaria. Hay exámenes específicos que dan. Nosotros tenemos que medir citrato, fructosa, y de esa manera nosotros vamos a ver otra cosa fundamental. El número de espermatozoides es importante. ¿Okay? Normalmente, no sé cuánto nos irá de valor, ya esto lo veremos. Porque de ahí vamos a partir a clasificar la oligospermia, ¿no? ¿Ya? Porque hay la leve, la moderada y la acentuada. Y lógicamente que también después, ¿qué medimos nosotros? Aparte de la cantidad, medimos la vitalidad del esperma. Entonces, ¿qué pasa? Significa la vitalidad aquellos espermatozoides que tienen capacidad de movilizarse en línea recta, direccional, no como uno que a veces avanza 10 metros y después descansa, no hay eso, porque se va por un lado, se va para el otro. La otra cosa que es importante, vamos a ver las características morfológicas de cada uno. Entonces, hay porcentajes que miden, está vinculado a la vitalidad, que es el porcentaje de espermatozoides afectados. ¿Ok? Entonces, que también tiene que ver eso. ¿Ya? Entonces, digamos eso, los movimientos direccionales, que eso todo se reporta. ¿Ya? Bueno, bien importante. En el entendido, y otra cosa más, a veces y siempre también se hace esta prueba. ¿Qué se llama esta prueba? ¿Ah? ¿Qué se llama esa prueba? Bueno, esta prueba donde nosotros venimos aquí, ¿de dónde se hace esa prueba? ¿Memorama? ¿Ah? ¿Memorama? No. El corpúsculo de Bar, ¿dónde lo hacemos nosotros? Se llama cromatina sexual. Y lo sacamos del carrillo dentario. Bueno, muy bien. Digamos, ya como es negro, blanco, etc. Porque a veces hay hombres que son mujeres y hay mujeres que son hombres. Por eso el corpúsculo es hermafrodita. Ahora entendieron. Aquí les anoté, los mismos los tienen en el libro, valores de referencia, para que puedan verlo. Primero que nada, tenemos que saber qué es un espermograma. El espermograma es el análisis que se realiza para ver, como estaba explicando el doctor, la cantidad, también la vitalidad, todos los aspectos organolépticos y microscópicos de los espermatozoides, ¿no? Aquí es para que nos demos los valores de referencia. ¿Cuáles son las características organolépticas? Cuando hablamos de características organolépticas, estamos hablando del color, del aspecto, de la viscosidad y de la cantidad
que tiene que haber en el de espermatozoides en el centro, ¿no? Cuando estamos hablando del color, el color puede variar, ¿no? Nosotros obviamente no vamos a hacer la toma de la muestra, lo va a hacer el paciente, pero debemos saber que el color va entre blanco hasta amarillento o puede ser grisáceo, ¿no? Y cuando vemos un color amarillento es porque el paciente o el hombre ha tenido mucho tiempo de abstinencia sexual prolongada, ¿no? Y podemos ver aquí dos características importantes en el color. Cuando el color es amarillento se llama pilos negros. Y cuando hay presencia de, cuando el semen es rojizo o castaño, le vamos a poner el nombre de hemospermia, ¿ya? Por eso es importante el color. Cuando vemos lo que es el aspecto, estamos viendo si el semen es heterogéneo o es homogéneo. El semen sabemos que es heterogéneo, ¿por qué? Porque no es visible en el agua y cuando está en contacto con el agua se va a coagular, porque es viscoso. Pero cuando es homogéneo es porque se licúa. ¿Qué quiere decir licuar? Que se vuelve visible con el agua y que podemos verlo transparente, ya no ligoso, viscoso, ¿no? Ese es el aspecto. En la viscosidad se ve el tema, aquí no se, en algunos laboratorios puede ser que se pongan dentro de los parámetros que se analizaron, pero aquí se analiza lo que es la filancia, ¿ya? La filancia, ¿qué es? Se hace un análisis con una varilla y se ve cuán viscoso es el semen. Y usualmente los valores de referencia están entre 5 a 10 milímetros que debería haber de filancia cuando se toca el semen y cuánto tira esa viscosidad, ¿sí? Aquí se determina la filancia. En la cantidad, esto es muy importante porque en la cantidad nosotros vamos a ver los volúmenes. Aquí tenemos un volumen de 1.5, pero usualmente cuando nosotros vamos a darle los protocolos para tomar la muestra, es importante decirle al paciente estos aspectos. Uno, que no puede tomarse la muestra si el paciente no ha tenido de 3 hasta 5 días de abstinencia antes de tomar la muestra, porque esto puede afectar. También no puede ingerir ningún fármaco para tomar la muestra si es que el paciente está ingiriendo un fármaco en el caso de tener infertilidad, ¿no? También puede afectar la muestra el alcoholismo, tiene que dejar de beber alcohol, y también puede afectar la muestra en el caso de que el paciente no use un envase estéril o el paciente tome la muestra en su casa y tarde mucho tiempo. El tiempo afecta también la muestra, ¿no? En la cantidad, nosotros vamos a ver este aspecto de aquí, cuando es menor a 1.5 ml. Nosotros vamos a ver aquí que es hipospermia. Y si el valor es mayor, aquí vamos a ver que es hipertermia. Entonces, estos son todos los caracteres organolépticos de la muestra. Cuando vamos a hablar de lo que es microscopía de la muestra, vamos a analizar la motilidad, la vitalidad y la cantidad de espermatozoides. Cuando estamos hablando de la motilidad, hay una prueba en donde vamos a medir 3 grados en esta prueba. Está grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 vamos a ver lo que es el movimiento activo, ¿sí? En el grado 2 vamos a ver el movimiento semiactivo. Y en el grado 3 vamos a ver el movimiento inactivo. Esto es muy importante porque según la motilidad, nosotros vamos a ver en cuánto tiempo va a pasar a la muerte por espermatozoide. Y cómo vamos a corroborar estos grados con la vitalidad, ¿sí? La vitalidad se hace con varias pruebas, pero la más común y se utiliza en los laboratorios es con eosina, ¿sí? La eosina que va a teñir a los espermatozoides de color rosado. Si se tiñen es que los espermatozoides están muertos, si no se tiñen es que están vivos,
¿sí? Esta es la prueba de la eosina. Para eso hacemos la prueba de la vitalidad. Eosina al 5%. ¿Ya? Esta se llama prueba vital o prueba de la vitalidad. Aquí Es tampoco. importantísimo la prueba de vitalidad. Aquí vamos a hacer un cuadrito donde vamos a ver cómo vamos a medir. Aquí son espermatozoides muertos coloreados. ¿Ya? De 0 a 5 es un porcentaje. Espermatozoides vivos, inmóviles, no coloreados. Espermatozoides vivos, móviles, no coloreados. Y es una altísima prueba de la chica, ¿eh? Esta prueba es muy importante porque la prueba de la vitalidad nos va a determinar de 30 a 60 minutos dura esta prueba, no debe durar más, ¿sí? Se debe controlar con un cronómetro porque esta prueba es vital para saber en cuánto tiempo los espermatozoides siguen vivos o están muertos. ¿No? Es de gran importancia para las pruebas de infertilidad. ¿Sí? Y la cantidad de espermatozoides, esto se va a hacer como lo hemos aprendido en fisiología, en lo que son las cámaras de Neubauer, se van a medir lo que es la cantidad de espermatozoides por cámara. ¿Sí? En las cámaras. Entonces, eso es lo que vamos a medir. Y después, esto, dependiendo de la especialidad que elijan, esto lo hacen los bioquímicos, ellos van a diluir, ya sea según la cantidad de la muestra, la viscosidad de la muestra, si van a hacer diluciones 1 en 10, si van a hacer diluciones 1 en 20, entonces ellos van a manifestarnos las cantidades y nosotros para tener conocimiento de esto, los resultados, ¿no? ¿Cómo es? Cuando hay un recuento total, en espermatozoides, les voy a abreviar así, por milímetro, ¿sí? Y cuando queremos saber un recuento total en millones, vamos a poner espermatozoides por millones. Este de aquí se va a multiplicar por los ml, ¿ya? En cambio este no. Este es el recuento total de las cámaras de Neubauer, en cambio este recuento que va a salir se multiplica por la cantidad de ml y nos va a salir los millones de los espermatozoides, que está aquí, ¿no? La concentración y el total de espermatozoides. Y también se va a hacer lo que es la lectura del leucocito en las cámaras, también se hace en las cámaras de Neubauer para ver si hay alguna infección, si presenta alguna inflamación o si hay presencia de pus. Pasando al otro aspecto, también se va a medir lo que son las anormalidades. Las anormalidades usualmente se dan en las cabezas y en las colas. En las cabezas las anormalidades que nosotros vamos a ver pueden ser de tamaño y de cantidad. Cuando hablamos de tamaño de cantidad, estamos hablando que en cantidad pueden ser bicéfalos, tener dos cabezas. Vamos a poner así, ustedes anotan. Y cuando estamos hablando de tamaño, estamos hablando de los macrocéfalos o los microcéfalos, que pueden tener cabezas pequeñitas, micro, macro, cabezas grandes. ¿Sí? Eso estamos hablando en las cuestiones de tamaño. Y para saber, en las colas, podemos ver las colas que son atípicas, y las atípicas son las que han tenido, así hablando, un mal engranaje, de las colitas, o colitas que tienen una mala implantación o están duplicadas. Nosotros como médicos es normal que veamos un 10% de anormalidades. ¿Sí? Y como mencionó hace rato el doctor, pruebas muy importantes para corroborar en la bioquímica, vamos a tener estas pruebas. La número 1
vamos a tener la prueba de la fructosa, como dijo el doctor, la prueba de ácido cítrico, vamos a tener la prueba de ácido ascórbico, vamos a tener la prueba de la fosfatasa alcalina. Y una prueba extra, esta de aquí, vamos a tener para la prueba de la determinación de la capacidad fecundante. ¿Ya? Ay, me cansaría. ¿Qué hora es? Cuando estamos hablando de la ¿Qué- prueba, qué- estas de aquí, estas son pruebas bioquímicas que se van a realizar con sustancias químicas, ¿sí? No es como esto que se realiza solamente, se tiene que hacer todo el proceso manual, ¿ya? Cuando estamos hablando de la fructosa, ustedes saben que la fructosa es un azúcar y estos valores son de referencia, ¿sí? Valores de referencia de 200 a 400 miligramos por 100 ml. ¿Ya? Estos son valores de referencia. Sabemos que la fructosa es un azúcar que se forma a partir de la glucosa, eso lo conocemos. ¿Y por qué es importante? Porque la cantidad de fructosa que vamos a encontrar, esta fructosa va a expresar el grado de la actividad hormonal, ¿sí? Por eso es importante la fructosa, actividad hormonal, es lo que vamos a ver. Con el ácido cítrico, valores de referencia. A ver, en concreto, entonces